Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, también me gustaría dar las gracias por haber contado conmigo, por haber contado con la figura del psicólogo, especialmente a Isabel Winkels, que no sé dónde está porque no la veo. Pero bueno, yo participé ya en el primer congreso que organizaron hace 2 años en Madrid y en ese caso hablé sobre el papel de las familias en la prevención y en el tratamiento del acoso escolar. Y claro, uno piensa, el acoso escolar, ¿no? Los niños en el cole, que es donde se tienen que sentir seguros y las maltratan. Bueno, pues hoy venimos a hablar de lo que hacen algunos padres, ¿no? Algunas madres, y de cómo ese maltrato se da también en las familias. Y es verdad que muchas veces cuando hablamos de instrumentalización parece que estamos hablando de algo que no es demasiado grave. Y por eso para mí es importante poner el foco en la palabra maltrato, porque esto es de lo que estamos hablando. Os pongo una muy pequeñita definición, pero creo que ya ha quedado muy claro. Es decir, estamos hablando de progenitores que lo que hacen es manipular a sus hijos buscando su propio beneficio y además, por supuesto, perjudicar al otro. Pero buscan las dos partes, es decir, perjudicar al otro es normalmente el motivo principal por el que se manipulan los hijos, pero también buscan salir ganando en algo. Entonces, las dos son importantes porque las dos nos van a dar pistas de que esto está pasando, ¿no? O de que algo está pasando. Bueno, habría que contextualizar, es decir, cuando estamos hablando de un... Vale, gracias. Bueno, lo que decía, vamos a contextualizar un poco, es decir, para que estemos hablando de instrumentalización, normalmente nos encontramos con unos progenitores que se están separando o que ya se han separado, ¿no? Esto implica un duelo, es decir, la ruptura es un duelo y la ruptura de pareja, la ruptura de la conyugalidad y la ruptura de la parentalidad son dos términos completamente distintos que estabas introduciendo hace un momento, Paloma. Y esto es importantísimo, es decir, antes decía Pancho en la primera conferencia, decía esto de te casas para unos años, te separas para toda la vida. Pues efectivamente, es decir, es que durante todo el resto de tu vida, da igual la edad que tengas tú y da igual la edad que tengan tus hijos, vas a seguir compartiendo esa parentalidad. Y esto es fundamental y luego entraré en más detalles sobre este tema, pero quiero que os quede claro, ¿no? que a veces lo que estamos discutiendo es sobre unos menores, sobre unos niños que son los hijos de alguien. Nos da igual la relación de pareja que haya, ¿no? Por desgracia no nos da igual porque en realidad necesitamos que funcione, pero lo importante aquí son los hijos y es ese ejercicio de la parentalidad y no tanto de la conyugalidad. Entonces, como decíamos, cuando estamos con una pareja que se ha separado, que se ha divorciado, lo que estamos es con una pareja que está en duelo. El problema es que muchas veces no están en la misma fase del duelo. Cuando se muere alguien en la familia, por ejemplo, pues si es un abuelito que estaba malito, ¿no? Algunos han empezado a elaborar el duelo, otros lo elaboran a partir del momento en que fallecen. Pero hay otros sucesos que llegan de repente y que a lo mejor nosotros no podíamos prever. Entonces, nos encontramos con dos personas que están sufriendo mucho, que están pasándolo mal, pero que probablemente están en puntos distintos de su duelo. Y esto es lo que se encuentra un niño, es decir, tienen unos padres que están, bueno, pues con toda esta lista de emociones negativas, ¿no? Negativas en el sentido de que son emociones que no nos gustan y que son las que están presentes en el día a día en esas personas que se ocupan de su bienestar. Claro, cuando yo siento que me has traicionado, cuando no me puedo creer lo que está pasando, cuando tengo mucho miedo, de alguna manera, si no cuido muy mucho cómo hago mi relación con mis hijos, es algo que les voy a transmitir. Y esto también es importante porque dentro del maltrato, dentro de la instrumentalización, hay una parte consciente y hay una parte inconsciente. O mejor dicho, hay una parte que hacemos de manera directa, que todos podemos ver desde fuera, pero luego hay una más implícita, ¿no? Como más oculta. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo, tu padre o tu madre es muy mal padre o muy mala madre porque hace estas cosas, que yo le diga a mi hijo, ay, bueno, te vas con papi, ¿no? Te vas con mami. Bueno, yo te prometo que voy a estar bien. Voy a intentar no llorar hasta que vuelvas, pero cuando vuelvas de verdad es que tú eres mi felicidad. Y esto sucede. Esto sucede. ¿Qué mensaje le estamos dando a esos niños, no? Lo primero, que cuando te vas con papi yo sufro o cuando te vas con mami, con lo cual ya esa persona a lo mejor no es del todo buena y además le estamos poniendo un peso que en esos hombros pequeñitos de los niños no se puede cargar, que es nuestra labor. Es decir, el adulto tiene que sostener al niño. El niño no debe nunca sostener a sus padres. Nunca. A veces nos encontramos con otro tipo de separaciones, ¿no? Bueno, pues personas que lo viven con ilusión, con liberación, ¿no? Con esperanza. No sé cuántos de estos os llegan, ¿no? Como mucho, uno de los dos cónyuges, ¿no? Pero
Este no es el escenario en el que nos encontramos. Claro que a veces es una liberación, pero desde luego no en el primer momento, o sobre todo no en el momento en que estamos litigando y peleando supuestamente por lo mejor para nuestra familia, ¿no? Entonces, como os decía hace un momento, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del supuesto interés superior del menor, pero con unos adultos que están dañados, que están sufriendo y que tienen que esforzarse mucho, insisto, mucho, de manera activa y proactiva, en que eso no les llegue a sus hijos, ¿no? Hablábamos de la parentalidad y de la conyugalidad, y este creo que es el punto clave. Cuando yo me separo, cuando yo tomo la decisión o tomamos la decisión de separarnos, nos estamos separando como pareja, pero la familia no se separa, aunque tenga 2 residencias o 5, me da igual. Es decir, la familia sigue siendo la familia. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Como decía Pancho antes, nos casamos para unos años, nos separamos para toda la vida. Y me parece que es fundamental, porque cuando nosotros nos separamos desde la conyugalidad, dejamos de estar juntos, pero no nos separamos desde la parentalidad, tratamos de, en común y en conjunto, buscar lo mejor para nuestros hijos, vamos a hacer una separación completamente distinta. Es decir, cuando yo lo que hago es, en un primer momento, estar enfadado porque no quiero separarme, porque no me gusta lo que está pasando, porque no quiero que los niños estén conmigo, bueno, esto puede ser normal. Es decir, como en las fases del duelo, como os decía, hay una parte de enfado, de rabia, de incredulidad. Pero, ¿qué pasa en la siguiente fase? Nos quedamos ahí, nos quedamos en la pelea, en la discusión, y esto es lo que nosotros vemos tantas veces, ¿no? Lo que yo veo en consulta y lo que vosotros veis en vuestros despachos. Es decir, que se peleen al principio, que estén enfadados, creo que es hasta, bueno, no sé si bueno, pero es natural, desde luego. Entonces, la parte que nos ocupa de verdad, la instrumentalización. Estos niños, estas niñas que se encuentran en medio, que no saben muchas veces qué está pasando, ni sobre todo qué se espera de ellos, ¿no? Entonces, como yo os decía, esta forma de maltrato a veces es muy evidente. Cuando yo estoy insultando al otro cónyuge, sé que estoy insultándole. No sé si tengo conciencia de lo que eso le supone a mi hijo, pero yo sé que estoy haciendo esto. A veces son cosas mucho más veladas, ¿no? O sea, es pues lo que decías del síndrome de los viernes, ¿no? Estos niños que de alguna manera estamos dificultando la relación con el otro cónyuge, con los otros abuelos, que cuando la comunión de los primos de la otra familia, pues es que me viene fatal porque yo justo este fin de semana que me corresponde a mí he decidido que no se puede ir contigo. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros en consulta vemos a diario, pero son las que también veis vosotros. Tal vez tenéis que abrir más los ojos, porque a mí vienen y me lo cuentan. A vosotros, pues depende quién, ¿no? Os lo cuentan o no os lo cuentan. Pero es fundamental que tengamos en cuenta esto. Es decir, las maneras más claras de maltrato nos lo ponen muy fácil, pero no son las que se dan con más frecuencia. Son cosas más pequeñas que acaban llevando a esto, ¿no? Cuando nosotros les decimos a los niños, es que mamá ha hecho esto, es que papá ha hecho lo otro, claro, como papá no quiere pagar el tenis, pues nada, pues no irás a tenis este año. Y estas cosas pasan. Y todos podemos tener un comentario fuera de lugar en un momento dado, lo cual, por cierto, aprovecho para decir, con los niños uno puede recular, puede decir que se ha equivocado, ¿no? Puede cambiar de opinión. Oye, perdona, el otro día te dije, pero esto no es así, estamos hablando porque, bueno, pues cada uno. Es decir, lo mejor es no equivocarse, pero cuando nos equivocamos, por lo menos poder verbalizarlo y poder reconocerlo, porque si no, al final, en realidad lo que estamos haciendo es esto, es decir, estamos pasando a los niños cosas que no les corresponden. ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuáles son esas cosas que vosotros podríais detectar? ¿No? Porque, claro, yo me imagino que aquí están pues, todos los abogados y todos los jueces que lo hacen fenomenal, que como tú decías, se ocupan de sensibilizar, de buscar que no haya estos conflictos, ¿no? de ayudar a los cónyuges o a los progenitores, depende de lo que hablemos, para que hagan bien las cosas. Esto es lo que vosotros tenéis que ver, ¿no? Es decir, cuando ellos os comentan cosas que a lo mejor están fuera de lugar, ¿no? Cuando esos niños hacen comentarios de temas que no deberían saber, cuando utilizan un lenguaje que no deberían utilizar. Cuando un niño de 6 o de 7 años dice, es que mamá es una zorra, o es que papá es un cabrón, y perdonad que os lo diga así, pero a mí eso me lo dicen en terapia. A mí un niño de 6 o 7 años me dice, porque no sé quién es tonto, o es idiota, y luego hacen así, y yo les digo, no te preocupes, aquí puedes hablar como quieras. Cuando utilizan este otro tipo de términos es porque alguien los está diciendo en su entorno. Esto no viene del cole, ¿sabes? Cuando los niños dicen tacos siempre es porque alguien en el cole se los ha enseñado. Estas palabras, en referencia a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, no vienen del cole, vienen de casa. Y es muy importante cuando nos dicen esas cosas, ¿no? Lo de, no, es que como mi mamá no quiere que yo haga porque mi papá ha dicho que,
nos lo están diciendo ellos. Entonces, vosotros no tenéis el acceso que tengo yo a los niños, no lo tenéis de la misma manera, pero sí que esos padres os pueden relatar muchas de estas cosas. Cuando tenemos niños que por algún motivo no quieren irse, ¿no?, con el otro, pero sin que haya pasado nada, y estamos hablando de las familias normales y corrientes, donde a veces pues, las madres somos mejores y a veces los padres son mejores, y ya está, ¿no? Pero cuando de verdad no quieren ir, cuando se niegan, cuando se ponen malitos todas las semanas, algo está pasando y es muy importante que podamos verlo. Otra cosa que, insisto, vosotros veis menos a los niños con los padres, con las madres, ¿no? Pero cuando les tienes aquí delante y constantemente están mirando al adulto a ver si les aprueba, ¿no? A ver si mueve así la cabecita o si mueve así la cabecita para el niño callarse, cortar, ir por otro lado. Estamos haciéndoles tanto daño con esto, no somos conscientes. Entonces, fundamental que vosotros podáis detectar señales en el discurso de lo que os cuentan, que cuando aparezcan estas cosas os salten todas las alarmas, ¿no? Que podáis preguntar un poco más, que sepáis qué está pasando. Porque al final estamos hablando de niños que están súper dañados. Es decir, los niños, como decía Paloma antes, es verdad que se acostumbran a todo. Son flexibles y tienen esa capacidad para adaptarse a lo bueno y a lo malo. Que los niños se adapten fácilmente a que de repente, oye, pues papá está en una casa, mamá está en otra, no sé, que cambiamos cada 2 semanas o cada 3 días, es fantástico. El problema es que también se acostumbran a otras cosas. Se acostumbran a sufrir, se acostumbran a ver a un padre o una madre que tiene los puños agarrados todo el día, que tiene la boca tensa, que ya no sonríe, ¿no? Además, esto lo hacemos mucho los adultos. A los niños, como son pequeñitos, ¿no?, creemos que son tontos y lo que son es pequeños. Entonces les hacemos así, una mueca, y decimos, no, si estoy bien, todo está bien. Yo no sé si recordáis cuando, bueno, a mí mi madre por lo menos, cuando era una chavalita, adolescente, ¿no?, y venía y me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, no me pasa nada, no sé por qué me lo preguntas. Bueno, pues esto es lo mismo a la inversa, es decir, los niños también lo ven. Los niños lo ven todo porque es importante recordar que ellos durante muchos años de su vida, lo que tienen, o sea, durante los primeros años de su vida, solo entienden el lenguaje no verbal. El verbal no lo entienden. Entonces, cuidado con todo eso que los niños están viendo, que les estamos transmitiendo, incluso aunque vamos a querer pensar que a veces no se haga aposta. Es que no es suficiente con no hacerlo aposta. No, tienes que hacerlo. Busca otro momento, desahógate con otras personas. Entonces, ¿qué les pasa a estos niños? Que somatizan, que tienen angustia, que tienen miedo, que se deprimen. Y en el corto plazo son más procesos de tristeza. Pero cuando estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de niños que de verdad llegan a estados depresivos. Estamos hablando de niños con ideas suicidas. Y a mí esto es lo que más me preocupa, porque las autolesiones son un alivio temporal a un dolor prolongado. El problema de las autolesiones es que pueden llevarnos a los intentos de suicidio. Y las ideas de suicidio vienen porque los niños muchas veces piensan, si mis padres se están peleando por mí, quiere decir que es por mi culpa. Con lo cual, si yo no estuviese aquí, mis padres ya no se pelearían. Mi madre ya no lloraría cuando me voy con papá, mi padre ya no lloraría cuando me voy con mamá. Entonces, insisto, mucho cuidado con toda esa parte que hay, no, pero si es que no lo hace aposta, que nos da igual que no lo haga aposta. Hay que cuidar qué les transmitimos a los niños, porque esto es lo que nos encontramos en terapia. Nos encontramos a niños súper dañados que sufren muchísimo. Entonces, a mí me pedían que hablase de soluciones. Y yo os voy a decir, los psicólogos somos un poco como los gallegos, o sea, nunca respondemos así directamente, ¿sabes? Yo tengo origen gallego, además. Pero la gente viene y nos dice, dame pautas, dame soluciones, ¿qué hago? No, espera, que he traído un cuaderno y voy a apuntar. Bueno, pues es difícil, ¿no? Hombre, en estos casos es fácil decir lo que no hay que hacer, ¿no? Pero eso ya lo sabemos todos. Entonces, aquí realmente lo que estamos hablando, y hablabas de ello antes también, es de la colaboración de verdad interprofesional, de hacer equipos intradisciplinares, ya no multi, ¿no?, que ahora ya no se llaman multidisciplinares, que eso es que somos muchos distintos en el mismo equipo, ahora ya es que de verdad trabajemos juntos, ¿no? Entonces, hay muchas figuras que son importantes, los psicólogos, los educadores, los profes del cole, los de las extraescolares, tantos y tantos adultos. Entonces, esto pasa por lo más importante, que es que nosotros pongamos el foco en la prevención, en la sensibilización, porque de los que estáis aquí, todos tenéis niños en vuestro entorno y sobre todo todos tenéis padres y madres en vuestro entorno. Y me da igual, olvidaros del tema profesional, es que ese no es el importante. La prevención empieza hoy, aquí y ahora, en mí, en ti y en la última fila. Si nosotros, a la gente de nuestro entorno, a las personas que nos rodean, somos capaces de transmitirles la importancia de cuidar de verdad a los niños, de cuidar de verdad que ellos estén bien, entonces con esas semillitas evitaremos muchas de estas cosas que suceden. Cuando ya está pasando, podemos solucionar, podemos tratar, podemos intervenir,
Pero lo importante es que no lleguemos a estos casos, es decir, que de verdad, entre todos, formándonos, sabiendo de qué hablamos y pudiendo poner, ¿no?, como semillitas en nuestro entorno, podamos conseguir que todo esto no suceda. Porque hay una cosa que se dice mucho y es que los niños son el futuro. Yo no estoy de acuerdo. Los niños son el presente. También estarán en el futuro, pero los niños son el presente. Y si hoy estamos aquí para cuidarles y para poner la mirada en ellos, entonces podremos evitar que en el futuro se den estas situaciones y que sufran o sigan sufriendo como están haciendo en este momento. Muchas gracias.